hermanos, es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder animarlos a seguir adelante y no dejarnos llevar por los contratiempos por los cuales estamos pasando. Nuestros pensamientos tienen que estar mirando a lo alto, buscando al Señor Jesucristo, donde recibiremos nuestro socorro, y allí donde está nuestro amado Salvador, aún abogando por cada uno de nosotros, trabajando por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas muy difíciles de sobrellevar. Y vamos a ver algunas que el Señor ha puesto en mis corazones para poder animarles, mis queridos amigos, en este mensaje, que podamos encontrar el mensaje de Dios en esta disertación y que podamos conversar, meditar conjuntamente y más allá de lo que el Señor quiere decirnos a cada uno en esta noche. Vamos a buscar, mientras tanto, en el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, allí en el capítulo 27, en el versículo, comenzando una lectura, en el versículo 11. Capítulo 27 de los Hechos, versículo 11. Vamos a ver allí varios problemas, varias circunstancias difíciles que los creyentes debemos pasar a lo largo de nuestras vidas. Así que dice allí en el versículo 11 del capítulo 27 de los Hechos: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Acá este texto nos lleva a tener un pensamiento muy breve, muy pequeño. Pablo había sido transportado por predicar el Evangelio hacia Roma para que predique el Evangelio a César, y pasa por distintos lugares hasta encontrarse en este lugar frente a un rey a quien se llamaba Agripa. Entonces, cuando comienza este viaje, Pablo es hablado por el Señor y le dice de que va a haber una gran tormenta, de que va a haber grandes pérdidas en este viaje, pero que Dios tenía un propósito con él y para él. En el capítulo 27, versículo 21, encontramos también lo siguiente: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Acá va haciendo él un momento de reflexión para que aquellos hombres marineros vayan viendo el problema que se había causado por no escuchar los consejos a los cuales Pablo le había informado y le había dicho. Por eso le puse a este primer punto info o información, como dicen los muchachos. Fíjense en el versículo 10 de este capítulo 27, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Le está diciendo: miren, este viaje que vamos a hacer es un viaje no común, es un viaje peligroso, es un viaje donde vamos a ser sacudidos, zarandeados, donde vamos a ser probados en nuestra fe y veremos cómo podremos escapar. Habrá pérdidas, pero estaremos a salvo. Aquí en el versículo, como leíamos en el 21, le está diciendo: ¿era conveniente entonces zarpar, muchachos? ¿Era conveniente comenzar y hacer lo que teníamos pensado? Fíjense ustedes, comenzamos un año antes de la cuarentena y de que se establezca la pandemia, donde hacíamos planes a lo largo de este año, y podríamos nosotros planificar el progreso en el trabajo, en el estudio, en la escuela, en el hogar. Habíamos hecho
planes, pero no tuvimos en cuenta a Dios, cuál era el propósito de Dios en este año 2020. Y en el versículo 22 Pablo dice lo siguiente: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Les animo, dice el apóstol, amigos, hermanos, cristianos, que tengan buen ánimo. Esto es lo que nosotros debemos pensar, meditar y profundizar. Tener ánimo, buen ánimo. No estar decaídos ni deprimidos, ni que el peso de la crisis nos abata. ¿Era necesario zarpar? No. Pero ahora, a pesar de las pérdidas que tuvimos, a pesar de la crisis en nuestra vida, tenemos que seguir adelante. Tenemos buen ánimo. Estamos arriba, no a media máquina. Ese consejo de Pablo es tremendo. Por eso vuelve a decirlo en el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Este viaje, como decía, no era común. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas. Quiero llevar a que busquemos en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, y en el versículo 30, algo que nosotros debemos prestar atención. Capítulo 10 de San Lucas, versículo 30. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Nosotros, hay decisiones en nuestras vidas que nos cuestan lágrimas. Hay decisiones en nuestras vidas que son duras de asimilar y de pasar por ellas. Acarrean grandes dolores de cabeza, varios problemas físicos e espirituales. Decía MacArthur, para hacer una referencia a este versículo 30 en el cual estamos ahora mirando, dice el estudioso MacArthur, decía, agrega que dicho camino es un camino de descenso abrupto, descendida con peligro. Era un descenso de 27 kilómetros para llegar al llano o al valle. Y dice que nosotros debemos pensar y tener en cuenta que era arriesgado tomar esta decisión de este hombre que venía bajando y descendiendo. Lleno de ladrones ese camino porque era conocido y de diversos y numerosos peligros. Teníamos alimañas, había caminos sinuosos, era algo casi intransitable, pero no importa esa situación, sí las consecuencias de esa decisión. Dice que tomándole los ladrones le golpearon de tal manera que le dejaron medio muerto. También tenemos un camino inhóspito, un camino en el cual muchas veces no nos damos importancia. Decimos que era un camino bravo, duro, pero el Señor, aquí en este pasaje que vamos a leer, quiso hacerlo por ti y por mí. Vamos a la carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro,
un camino inhóspito, un camino duro. Dice lo siguiente, prestemos atención, primera carta o epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 23 y 24. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Maravilloso es este camino que inicia el Señor Jesucristo en bien de ti y en bien de mí. Era un camino que lo llevaba a la cruz. Él tomó la decisión de caminarlo. El Señor Jesucristo sabía lo que cada uno de los azotes que iban a recibir su cuerpo, cada uno de el ultraje que iba a padecer en el camino. La sangre brotaba en sus sienes, coronado de espinas. Un camino duro, bravo, y sobre él cargó nuestros pecados como un peso de un madero sobre sus espaldas. Sabía cada una de las cosas y circunstancias que iba a padecer. Sin embargo, él dijo y dice, hágase tu voluntad, oh Padre. Un propósito de Dios. Como tapándose los oídos, lo proyecta. Y ese propósito provoca en nuestro ser, o debe provocar en nuestro ser, arrepentimiento. En segundo lugar, encontramos la palabra ánimo. Allí en aquel versículo 22 del capítulo 27, dice, pero ahora exhorto a tener buen ánimo. Debemos animar siempre, aunque estemos en medio de la tempestad. La tormenta que nos rodea, que está en nosotros, que nos lleva a hacer cosas inexplicables en nuestras vidas, que continúa cegándonos y tapándonos los oídos para que no podamos escuchar el llamado de Dios y aquel anímate, ten buen ánimo, no importa lo que hay a tu costado y lo que pase, busca a Dios cuando Él puede ser hallado. Una mirada distinta, una mirada de esa preocupación que nos lleva a los hombres a mirar con qué comemos y con qué vestimos. El Señor dice que no nos preocupemos. Aún más dice que no nos afanemos. Y eso dice que es el exceso de trabajo para lograr añadir algo a nuestra vida, sino que busquemos primeramente el reino de Dios. El buen samaritano, casi medio muerto, Jesucristo, sufriendo dolores indecibles, a la cruz de Calvario, por mí y por ti. Ahora, no os preocupéis, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del camino inadecuado, tened buen ánimo. Dice que, vamos terminando, va pasando la hora, lamentable, dice que en tercer lugar, esta crisis y esta presión lo llevó al Señor y a Pablo, a través del Espíritu Santo, a sembrar esperanza,
a sembrar en esperanza. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. La esperanza. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Él confiaba en el Dios que le había llamado y para predicar el Evangelio aún a los reyes. Allí iba. Iba a desarmarse el barco y iban a naufragar, pero no padecieron víctimas. Todos los que estaban en el barco, los soldados, el centurión, el capitán, las personas que viajaban, todos habían salido bien de aquella contingencia. Sembrando en esperanza. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, encontramos algo precioso para que nosotros podamos reflexionar en medio de esta crisis de la pandemia y de la cuarentena. Dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, decía, no importa lo que pase en nuestro barrio, no tenemos miedo, tened buen ánimo, has depositado tu fe y tu confianza en las manos de Dios. Es necesario que hagamos las cosas diligentemente. A veces nos vamos por las ramas. A veces nos queremos hacer mejor que el otro que está acompañándonos, codo a codo, allí en la trinchera. A veces parece poco lo que hacemos. Diligentemente es con preocupación de llevar las cosas acorde a la palabra de Dios. Y en el versículo dice que sirviendo al Señor en este versículo precioso, con diligencia, no perezosos, no quedándonos en el intento, procuremos con diligencia hacer las cosas que Dios pone a nuestro alcance para que la gloria de Dios inunde su casa. Gozoso en la esperanza, y aquí estaba Pablo sembrando en la esperanza, sembrando esperanza en aquellos hombres que no creían, en aquellos hombres que se abandonaron, que creían que iban a morir. La esperanza, dice, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, algo que no debemos dejar de hacer, constante en la oración, siempre orando y elevando nuestros ruegos y súplicas por los enfermos, por la Iglesia de Cristo, por las autoridades políticas y eclesiásticas. Hermanos, necesitamos toda oración. Esa oración que nos desnuda delante de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Él quiso caminar un camino adverso hasta llegar a la cruz y decir, consumado es. Terminamos con lo siguiente, en el Segunda Crónica, capítulo 7, dice allí el profeta, si mi pueblo se arrepintiera y buscara la presencia de Dios, si mi pueblo buscara la persona bendita del Señor, Él ha de hacer algo maravilloso. Dice la palabra, versículo 14 del 7 de Segunda Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Quiere, amigo mío, ir a los pies de Cristo Jesús? Si se arrepintieren y me buscaren de corazón, y elevás una oración, decirle: Señor, no puedo más llevar adelante esta situación, no sé cómo solucionarla, sin trabajo, con medio sueldo, con hambre en mi casa y gran necesidad. Tened buen ánimo, Señor, ayúdame. Me arrepiento de mi pecado. Y Él ha de sanar tu vida, tu corazón. El principio es saber dónde depositar nuestra fe. La fe debemos depositarla en las manos de Dios. Debemos dejarla en el corazón de Dios. Debemos ponerla en sus pies, donde hay gran bendición, perdón de pecados, paz en nuestros corazones, buen ánimo. Dios te bendiga. Dios quiera extender una mano a todo aquel necesitado. Dios te ama. Dios te busca. ¿Cuál es tu respuesta? Decía el apóstol Pablo al rey Agripa: ¿crees esto? ¿Crees esto? Que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido. Bien haces. Dios te bendiga.